Bien, muy buenos días, señoras y señores, distinguidos facilitadores, miembros de la mesa de honor. Sean todos bienvenidos a este seminario de buenas prácticas docentes que organiza la Universidad Abierta para Adultos UAPA con motivo a la Semana del Facilitador dentro de nuestro programa de actividades. Bien, muy buenos días. Saludar a la mesa de honor, a nuestro distinguido invitado, viceministro santiaguero y ya guapiano a partir de hoy, así le bautizamos a todo el que viene aquí, ¿no? Y que hace compromiso con nuestra universidad. A nuestro viceministro Plácido Gómez, una persona, un académico que realmente preocupado de manera permanente por la calidad de la educación superior, siempre está aportando, ¿no?, su granito de arena en los escenarios donde es solicitado justamente para reflexionar, para debatir y para contribuir junto al sistema universitario todo lo que refiere a los grandes retos y desafíos de la educación en la República Dominicana. Es un alto honor tener aquí en la UAPA en esta ocasión, no es la primera vez, pero eso significa que cada encuentro que estamos aquí propiciando con nuestro viceministro nos da la oportunidad de seguir intercambiando nuevos elementos que se incorporan en el marco de su formación profesional. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas, como se ha puesto de moda decir. Ahora es más fácil escribirlo porque donde va la O o la A final uno pone una arroba y la gente lo lee de las dos maneras. Entonces, primero agradezco a la Universidad Abierta para Adultos por esta gentil invitación, la persona de la doctora Magdalena Cruz y a los distinguidos profesores de la mesa de honor, a ustedes por estar aquí presentes. Más que hacer una presentación magistral, quisiera que, creo que lo más importante es el diálogo que podamos tener posteriormente. Cuando yo vengo a estos foros, me gusta provocar un poquito y si lo logro, qué bueno, a veces le sale a uno, a veces no le sale. La doctora Magdalena Cruz dijo que es un santiaguero y luego leyó, nació y se crió en la ciudad de Santo Domingo, pero ustedes dirán, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasa es que la casita de la 16 de agosto, número 152, que era de mi abuela paterna, todavía está ahí. Yo estoy loco por ver si la compro. Entonces, cuando chiquito, el viaje que a mí más me gustaba de la capital era a esa casita, y por el área del monumento, pues, era otra cosa en aquel tiempo. Ya no, todo ha cambiado. Incluso una de las cosas que Santiago echó hacia atrás fue haber quitado la fuente. Porque yo le preguntaba a mi abuela, ¿y por qué eso de la fuente? Y ella me hizo un cuento de un gato que mató a una señora porque se estaba ahogando. Para mí la fuente era una cosa sumamente importante en Santiago, pero ya la quitaron, no hay fuente. Voy al supermercado a la fuente. Entonces también debo decirle que en el año 1994 ya yo estaba en trayecto de edad, pero no había tenido hijos y lo había intentado, ¿sabes? Mucho. Y entonces vengo a dar una materia en una maestría de PRODEC en la Pucamaima, que daba la misma materia en la UAS, en la capital, y aquí en Santiago, en la Pucamaima. Y una de las estudiantes de allí era maestra, eran 17 maestras, imagínense. Y 2 varones, y de los 2 varones se fue uno. Y quedó 17 hembras y un varón. Y yo sin hijo. Mis 2 hijos son santiagueros, nacieron en la Coronina, ¿verdad? Pero en San José de la Mata, como uno dice. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema de la importancia de la investigación para el docente en educación superior. Por un desliz de lectura de mi parte, una deficiencia de lectura, yo no vi cuando me escribieron la carta de invitación lo de educación superior y sí me enfoqué mucho en que este es un seminario de buenas prácticas docentes, por lo que van a ver que lo que yo traigo está más enfocado hacia la investigación educativa y que al final es donde voy a dedicar un poquito a hablar de lo otro.
Primero, cuando uno se pregunta cuál es la misión de las instituciones educativas y de los docentes, cuál es la misión de una institución educativa como la UAPA y también un docente como cada uno de nosotros, esto es una pregunta que uno debe tener bien clara, ¿verdad? A veces cuando se habla de las instituciones educativas, en sentido general se dice, bueno, una institución educativa de nivel superior tiene 3 tareas fundamentales. Se dice muchas veces la docencia, la investigación y la extensión, y eso no dice mucho. En realidad eso es bien vago. Habría que profundizar en qué es lo que uno quiere decir con esas 3 cosas. Y en el caso de los docentes uno podría empezar a discutir cuál es la tarea que yo tengo por delante. Otro tema importante sobre el que quiero tocar es sobre el concepto de currículo, qué es lo que significa esta palabra y cuál es el alcance. Y finalmente, sobre el pensamiento científico y la investigación. Esas son las 3 cosas sobre las que quiero provocarlo un poquito. Primero, quisiera tener un poquito de interacción con ustedes, a ver si ustedes estarían de acuerdo con que una misión de una institución educativa como esta sería brindar una enseñanza de clase mundial. ¿Qué les parece a alguien? ¿Quién quiere reaccionar? ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Qué usted dice? ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso es muy vago realmente. Eso no dice nada. Segundo, usted podrá decir, crear un ambiente educativo que facilite enseñanza bajo estándares aceptados mundialmente. ¿Le gusta más? Sí, sigue siendo un poquito deficiente eso. Sigue siendo un poquito deficiente. Porque si usted no hace esto que está ahí, usted fracasó. En realidad, la misión fundamental de nosotros es lograr que los estudiantes logren aprendizaje significativo. Si usted no logró eso, usted no ha hecho nada. ¿Comprendido? Es decir, que lo que uno tiene que estar claro es que la tarea fundamental es lograr que mis estudiantes, los que están a mi cargo, visto esto desde el ángulo, desde la universidad, desde la perspectiva de la universidad que piensa en todos los estudiantes que tienen, o visto desde la perspectiva mía que tengo a mi cargo 100 o 200 estudiantes. Si yo no logro eso, yo tengo problemas. Y un problema doble, no solamente como institución educativa, sino como nación, es fracasada. Por ejemplo, si usted tiene 100 estudiantes a su cargo para usar un número manejable y usted dice a mí, se me quemaron de esos 100, 70 u 80, usted fracasó. Punto. Que usted empiece a buscar un montón de explicaciones, por ejemplo, cosas sin sentido, como se repite usualmente, que uno lo oye, el disparate más grande, decir que los estudiantes de ahora son muy deficientes. Eso es una mentira y no hay manera de sostener una aseveración como esa. No hay forma posible, no hay manera posible de sostener una aseveración como esa. De hecho, en el caso particular de la República Dominicana, una nación que tiene apenas 170 años de existencia y que a nosotros no nos gusta preguntar cuántos años le quedan a la República Dominicana. Fíjense, si usted me lo pregunta a mí, ¿cuántos años tú crees que te quedan? Yo sería loco si te digo que son 100. ¿Ah? Es más, yo creo que el que diga aquí que le quedan 100 años está loco. Porque por lo que yo veo, todo el mundo aquí tiene más de 30. Más 100 serían 130. Y yo creo que está loco, ¿verdad? Pero si usted lo pregunta por una nación, ¿cuántos años puede durar la República Dominicana? Y la gente no le gusta hacer esa pregunta. Como que le da cosa. La primera también le da cosa a uno, porque entonces uno se pone a pensar en la muerte. Pero en el caso de una nación uno se lo tiene que preguntar. Esta nación podría durar 2000 años más, o 20 más nada más quizás. Es decir, esta nación podría transformarse totalmente. Por ejemplo, nosotros somos aproximadamente 10 millones de dominicanos, tenemos 1 millón y pico fuera, tenemos 2 millones de haitianos aquí, y si esos 2 millones
a 5 a 6, ya no es la República Dominicana, eso es otra cosa. ¿Entiendes? Eso es otra cosa, que se siga llamando República Dominicana. Lo más probable es que no se llame así, va a haber que buscar algún nombre, República Dominico-Haitiana o Haitiano-Dominica, porque cuando haya 6 millones de haitianos aquí, van a estar en el Senado y en la Cámara de Diputados y van a tomar decisiones. De manera, pero esto no es nada trágico porque las naciones cambian. Las naciones cambian, a veces cambian de verdad y no cambian de nombre, a veces cambian de nombre todos los días. Lo que estamos hablando aquí probablemente están desapareciendo naciones y se están creando naciones. De manera que esto no es nada que le deba crear a uno ansiedad. Sin embargo, vuelvo a repetir, que si usted, por ejemplo, hay un caso de una universidad que por razones éticas yo no voy a mencionar, que de cada 100 estudiantes que le entran, 70 y pico abandonan. Eso es un fracaso inmenso. Eso simplemente significa que ese sistema no funciona y nadie quiere reflexionar sobre el tema. Entonces, vamos al concepto de currículo. Cuando uno usa este término, el vocablo currículo, pues a uno le enseñan que currículo, que esto viene de un término que es currere, y que currere lo que significa es camino, trayectoria, y usamos ese término currículo con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando decimos el currículo académico, cuando decimos la dirección de currículo del MINER, el Ministerio de Educación, cuando decimos currículum vitae, o sea, el CD, entre otros. Los que han estudiado educación saben que en el campo de currículo, pues como campo, esto nace con un norteamericano que se llamó Ralph Tyler, y también no hemos oído mencionar mucho a Hilda Tava, que es una figura, ambos murieron ya. Hilda Tava fue una curricularista, como le dicen, y más recientemente tenemos curricularistas como Hopkins, ¿verdad?, que son de talla mundial. Ahora bien, aparte de esa concepción de currículo, tenemos un autor que murió en el 82 que se llamó Lawrence Stenhouse, que tiene una concepción diferente de lo que es el currículo, o no totalmente diferente, sino que piensa de otra manera, aparte de esta, acerca del concepto de currículo. Y aquí está fundamentalmente cuál es su concepción. Todo sistema educativo, toda institución educativa y todo docente tiene unas intenciones. Yo no creo que ninguna institución diga, yo tengo la guapa para que vengan los estudiantes a quemarse. Yo no creo eso, ¿verdad? Ni que usted diga, yo voy a dar clases porque yo quiero que se me quemen mucho. De manera que usted tiene unas intenciones y esas intenciones son positivas. Pero la cruda realidad es que en el mundo entero, hay una diferencia, y por eso es el símbolo del medio, que quiere decir que es diferente, ¿verdad?, que no es igual a las intenciones y los resultados que usted obtiene. Por más que usted lo haga bien, usted siempre va a tener una discrepancia entre lo que usted se propuso y lo que usted obtiene. En el sistema educativo mejor del mundo podríamos hablar, por ejemplo, del sistema japonés, que se reconoce que es uno de los sistemas educativos mejores del mundo, o el sistema educativo de Corea del Sur, o el sistema educativo de Estados Unidos, que no es el mejor del mundo, pero que es el más eficiente del mundo, probablemente, porque son cosas diferentes. Una cosa es lo que yo mido a través de las pruebas estandarizadas, que eso me da un indicador de los resultados, de lo que se está logrando, como la prueba PISA, por ejemplo, y otra cosa es cuando yo hago la comparación entre lo que yo invierto, los insumos que yo utilizo y lo que yo logro. Y el sistema norteamericano es un sistema extremadamente eficiente porque es un sistema que tiene unos insumos y comparando lo que se logra con esos insumos es eficiente. Fíjense que ahora nosotros estamos copiando un modelo de los Estados Unidos a través de lo que se llaman los community colleges. Por ejemplo, el gobierno dominicano, por primera vez en su historia, tiene lo que se llama un instituto tecnológico comunitario, el de San Luis, un recinto inmenso. Eso está fundamentado en lo que se llama, fue una idea del expresidente Leonel Fernández,
y está fundamentado totalmente en la noción de lo que se llama un community college en los Estados Unidos. En un community college, usted lo que hace es un grado de 1 año o de 2 años y se acabó el evento. ¿Y por qué? Porque el sistema ya lo tiene usted identificado de antemano, que yo no puedo invertir mucho en usted, por ejemplo, en 4 años, ni 6 años, ni mucho menos. Y eso se llama una planificación completa, y sobre la base de esa planificación es que entonces se miden los resultados. Y entonces es totalmente eficiente porque ese muchacho de un programa de 1 año, de 2 años, consigue trabajo rapidísimo. Aquí en la República Dominicana eso está por verse, si conseguirá trabajo rapidísimo, porque hace falta algo que en Estados Unidos existe. En Estados Unidos cualquier profesión está dignificada. Por ejemplo, usted se gradúa de plomero y usted tiene un certificado dado por el Estado para usted ejercer la plomería. Y si usted en su casa tiene un problema de plomería y usted llama a un plomero que no está certificado por el Estado y una tubería se rompe y usted afectó al vecino, usted va preso probablemente. Y la razón es porque usted contrató a alguien que no está certificado. El culpable es usted. Aquí no existe eso. Por tanto, no estamos dignificando esas carreras, y eso se resuelve por legislación. E incluso a nivel social, si a una mamá o a un papá de nosotros, la hija de repente le dice, mami, papi, tú sabes que estoy enamorado de un plomero. Entonces, muchacha, pero acá tú te estás volviendo loca. Ajá, y entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces hay que tener cuidado. Pero les decía que si usted se pone un sistema altamente eficiente a la luz de las mediciones internacionales a través de pruebas estandarizadas como Corea del Sur o Japón, que tienen los más altos resultados por parte de los estudiantes, al punto de que en el Japón llegaron al extremo de que había un estudiante que cuando cogían la prueba para poder entrar a la universidad, si no la pasaban se suicidaban. Es un extremo ya porque nadie quiere suicidio, pero eso le indica a uno unos logros y una incidencia muy alta. Y aún en el Japón o en Corea del Sur no es verdad que son iguales los resultados a las intenciones. Quiere decir que todo sistema educativo, toda institución educativa y todo docente va a tener una discrepancia grande o pequeña entre los resultados que obtiene y las intenciones que se propuso. Por eso es que este señor Stenhouse, fundamentalmente en estos 2 libros que escribió, el primero, una introducción a la investigación en currículo y desarrollo curricular, en 1935. Y la segunda publicación que hizo en el 85, 10 años después, que se titula La investigación como una base para el aprendizaje, para la enseñanza, perdón. La investigación como una base para la enseñanza. Y es el tema central que nos convoca. La investigación es una base para la enseñanza. En otras palabras, sintetizando esa idea contenida en ese libro, que una enseñanza que no está basada en investigación es una enseñanza deficiente. ¿Verdad? Esa es la idea fundamental que nos vende Stenhouse. De manera que en la noción de Stenhouse, ya currículo no es ni un programa, ni una trayectoria, ni un curso, ni un plan educativo, sino que el currículo es un campo de estudio cuyo objeto es establecer cuáles son las diferencias entre los resultados que se obtienen y lo que yo tenía en mente lograr. ¿Comprendido? Y si yo no hago ese monitoreo continuo, entonces no estoy entendiendo el concepto de currículo extendido de Stenhouse. Por eso ahora quiero dar un salto de esa introducción y hablar entonces de la importancia de la investigación y de la enseñanza, empezando por asuntos que tienen que ver con el lenguaje, que para mí es fundamental. Primero porque uno tiene el lenguaje popular y tiene el lenguaje refinado. Nosotros los que estamos aquí hacemos un esfuerzo muy grande por hablar en un lenguaje refinado. Y yo no me estoy refiriendo a cómo hablábamos la gente del sur,
los que nacimos en el sur, que decimos yo voy a planchar, ¿verdad? O cuando lo queremos mejorar decimos yo voy a planchar, ¿verdad? O como dicen los ciudadanos, yo voy a planchar, ¿verdad? Yo no me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? O como dicen los de Barahona, yo quiero salsa, ¿verdad? Yo no me estoy refiriendo a eso. Si yo me estoy refiriendo a un lenguaje popular, como habla cualquier persona que está en un mercado, ¿verdad? Como habla el chinero, o como intenta hablar el profesor cuando está dando una cátedra, una clase, como le decimos, a eso que yo me refiero. Y entonces uno tiene que reflexionar si la diferencia es un asunto de estética, como alguna gente le dice, pero tú si hablas feo, tú tienes que expresarte ¿cómo? Más fino, más refinado. Y entonces usted se pregunta, entonces es un asunto de estética. Oh, por eso es que alguna gente dice, pero qué fis no tú eres. De hecho, tengo un amigo que cuando usted le dice, usted está comiendo allí, en cualquier sitio de Santiago, y entonces tú le dices, que pásame el, ¿cómo que le llaman la cosa picante? El tabasco. Él dice, no, yo no juzgo. Bueno, quiere decir que entonces uno se pregunta, ¿esto es un asunto de estética? Es un asunto de estética, es por hablar fino. Pero también nos preguntamos, eso es el lenguaje, pero también hay un refinamiento que tiene que ver con la calidad de pensamiento, cómo yo pienso, ¿verdad? Porque hay un pensamiento popular, vis a vis el pensamiento que no es el popular, sino el más refinado, el que intentamos hablar lo que queremos hacer ciencia. Y en esto hay que reflexionar un poquito, y es la provocación que yo quisiera, ¿verdad? Como ustedes saben, el lenguaje es un medio de expresión. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero el lenguaje es más que un medio de expresión. El lenguaje es un vehículo o un medio de pensamiento. Mientras usted habla, usted está pensando. Usted está haciendo un proceso cognitivo de alto nivel que se llama metacognición. De manera que no se puede ver el lenguaje simplemente como un mecanismo que yo uso para expresarme, sino que tengo que verlo de manera más compleja, como un mecanismo que uso para pensar. Y esto está recogida, esta idea, fundamentalmente en los trabajos de Vygotsky, que todo el mundo aquí conoce, que fue un pensador ruso que murió en el año 1934 y que escribió un libro famoso que ha sido traducido en todos los idiomas, que se llama Pensamiento y Lenguaje, ¿comprendido? Donde él detalla estudios que realizó que evidencian claramente que el uso del lenguaje tiene que ver el lenguaje en la calidad del pensamiento del individuo. Si eso es así, entonces el problema aquí no es nada más de ver el lenguaje como un medio de expresión o de comunicación, sino que tiene que ver con la calidad del pensamiento que yo tengo. Vamos a poner algunos ejemplos de eso. Miren que la palabra que está aquí, escrita ahí. Esa palabra, la primera, está sin acento. Entonces, ¿cómo se lee? Bueno. Pero cuando usted dice esa palabra, usted no está hablando de la parte trasera de un objeto que corre. Porque usted dice, curry, que corre. Y culo, entonces, como tú lo aparece en el diccionario, dice que culo es la parte trasera de cualquier objeto. De hecho, yo aprendí esto la primera vez que fui a España, estuve viendo un tour, y de repente viene una vida, está pasándole a todo el mundo lo que llaman un borrón de vino, para que la gente hiciera así, se tomara un poquito de vino, y una viejita me lo pasa a mí, y yo le digo que no, que gracias, porque yo tenía el miedo de que cuando hiciera así, el vino se me cayera encima de la ropa, y tú no le podías pegar la boca, sino que era así, a distancia. Entonces yo le digo, no, gracias. Y me dice, no, bebe, todo el que está aquí tiene que beber. Entonces yo le digo, no, señora, no, tiene que beber, si no. Entonces ya yo voy agregando, pero voy al pasito así, para que no se me tire, porque no le puedo pegar la boca. Entonces cuando voy así, y estoy así, lo voy, inclínalo más, voy haciendo así. Entonces cuando ya está medio inclinado, me dice, pero niño, dale por el culo. Pero señora, y entonces fue que entendí que era que le diera por aquí la parte trasera, usted lo busqué en el diccionario, ¿verdad? Pero fíjese cómo un problema elemental, la falta de un acento, empieza a complicarle a usted las cosas, ¿verdad? Pero fíjese la otra palabra, cómo
sino que en este caso podría ser el tabernáculo de la fe. Y como sabemos, la parte trasera de un objeto, que es el culo, y ni siquiera los otros animales como los gatos o los perros necesitan fomentar la fe, pero para nosotros los humanos es esencial. De manera que uno se da cuenta que el problema no es solamente de un asunto de comunicación, pero vamos a ver si vemos otro ejemplo. Fíjense este ejemplo, ese trivial, aquí los dominicanos lo conocemos. Un telegrama que decía cárcel, coma, no pena de muerte. Pero ¿y qué pasa si usted pone la coma después del no? ¿Cómo dice? ¿Y ahora qué pasó? Por una coma te fuiste. Qué bueno. Entonces este asunto no es trivial. No es trivial y es un asunto que no es de purismo tampoco. No es de purismo, la cuestión del refinamiento. Pero podemos ver más ejemplos sobre esto. Si usted no desarrolla destrezas del lenguaje como vehículo de pensamiento, difícilmente usted va a poder desarrollar el pensamiento simbólico. Y aquí es donde hago una cosa con la otra del tema que estamos hablando hoy. El que no logra desarrollar el lenguaje como vehículo de pensamiento jamás podrá aspirar a desarrollar el lenguaje matemático. Pero tampoco podrá entender nunca la nomenclatura química, ni tampoco podrá entender la nomenclatura biológica. Y traigo un ejemplo. ¿Qué tal si yo le digo que hoy yo quiero comer aquí en Santiago oris tapativa con Phaseolus vulgaris, con H2OKT? ¿Quién sabe lo que es eso? Bueno, H2O ¿qué? Y con KT, aguacate. Hoy quiero comer oris sativa con Phaseolus vulgaris y con H2OKT y luego tomar H2O. ¿Qué te parece? Ahora, tú dices, pero ¿y es una exageración? ¿Por qué tiene usted que decir eso? Usted está loco, yo te estoy exigiendo demasiado. Oh, pero lo que pasa es lo siguiente. ¿Cómo rayo un coreano o un chino o un americano o un inglés o uno de Dinamarca con un dominicano que hacen investigación los dos identifican el arroz? No es la única manera que se ha encontrado de poner un único nombre que cuando todo el mundo diga oris sativa, todo el mundo entienda arroz, aunque tú hables chino o hable lo que tú hables. Porque tú sabes lo que tendríamos. A lo mejor tú estás aquí en la República Dominicana hablando de arroz y él allá pensando que tú estás trabajando con otra cosa. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es el lenguaje refinado, extremadamente refinado, pero yo no puedo llegar ahí, a ese lenguaje refinado científico de la nomenclatura biológica, si yo no he desarrollado el lenguaje como vehículo de pensamiento. Claro, aquí es un chiste, porque eso de H2OKT no existe, ¿no? Simplemente que un día fui a un restaurante y un tipo así, después que había oído una conferencia como esta, llega donde el mozo, eso fue aquí en Santiago, y le dice: mozo, por favor, ¿usted me puede traer un poco de H2O? Y el mozo le dice: oh, yo fui a la escuela, de lo que quieres agua, claro, tiene su agua aquí. Y entonces vuelve y lo llama a la y le dice: mira, por casualidad tú tienes H2OKT. Y el mozo se pone a pensar: H2OKT. Aguacate, ¿usted quiere? Claro que tenemos aguacate, le trae su aguacate y le pone su aguacate y se va y le dice que mira, por favor, tú me puedes traer un poquito de CLNA. Y ahí el tipo ya no había llegado ese día a la clase de química. Que eso es cloruro de sodio, ¿no? A sal. Y como ya está confundido y lo ha molestado tanto, le dije: mire, por favor, me habla claro, le voy a dar una patada por el CULO. De manera que no hay que llegar a mucho refinamiento
Primero, ciencia es generación de conocimiento. A veces se habla de que ciencia es el acervo de conocimiento que tiene la humanidad o un país en un momento dado, pero en realidad es generación de conocimiento. Si una persona está dedicada a tratar de generar conocimiento en torno a un objeto de estudio, entonces está haciendo ciencia. Pero ya hemos dicho que hay conocimiento no refinado, conocimiento popular, y ese conocimiento es importante. Cuidado con pensar que el conocimiento popular no es importante. De hecho, ya los químicos tienen un área hace tiempo que se llama etnobotánica. ¿Y qué es lo primero que se hace en etnobotánica? Que se identifica si en una comunidad se ha estado utilizando una planta para atender determinada condición, sea dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de estómago, y eso se toma como inicio para entonces estudiar esa planta. Porque si esa comunidad lleva cientos de años, miles de años utilizando esa planta y la ha ido mejorando y la abuela te dice que mejoraba y que mejoraba y que mejoraba el dolor de cabeza, tú no puedes pasar por alto, y eso es estrictamente conocimiento popular. La tisana o el té que te hacía tu abuelo o tu mamá, eso es conocimiento popular. Y eso hoy se toma como base para montar estudios más complejos. Y eso es lo que se llama en esencia etnobotánica. Por lo tanto, el conocimiento popular es importante y no se puede ver como algo sin importancia, sino que hay que pensar en el conocimiento como un continuo, donde en un extremo está el conocimiento estrictamente popular y en el otro extremo está el conocimiento estrictamente científico, y pensar que nadie se encuentra en ninguno de los dos extremos. Nadie es totalmente un conocimiento estrictamente popular o vulgar, ni nadie tiene un conocimiento estrictamente científico, sino que uno se encuentra en algún punto de esa recta, y lo ideal sería que uno se encuentre más cerca del extremo donde está el conocimiento científico. Entonces, cuando pensamos de esta manera, uno puede hablar de conocimiento científico y comparar entre el conocimiento popular y el conocimiento científico. Por tanto, cuando uno piensa en ciencia y en investigación, tiene que pensar en ciencia como un estilo o una manera de pensamiento, un estilo de pensamiento a la que todo ciudadano debe aspirar. Es decir, yo debo hacer el esfuerzo personal de aspirar a tener el conocimiento científico, moverme en la recta hacia el otro extremo lo más que pueda, pero debo hacerlo yo con los que están a mi cargo también. Debo tratar de que ellos se muevan en esa recta más hacia ese conocimiento refinado y esa manera de pensar. Pero aquí entonces, ya que hablamos de que ciencia es una manera de pensar, un estilo de pensamiento, tenemos que discutir un poquito sobre lo que es pensar. ¿Qué es pensar? ¿Qué es pensamiento? ¿Acaso cuando usamos la palabra pensamiento estamos hablando de inteligencia? Y la respuesta es no. En la inteligencia median factores genéticos, entre otros. Si, por ejemplo, yo conozco aquí en Santiago una señora que tuvo dos hijos en el mismo parto, una hembra y un varón. La hembra antes estuvo un tiempo sentada encima de la cabeza del varón. El varón tiene problemas de aprendizaje. Eso es normal en él eso es normal, que uno quiere que eso no tuviese ningún efecto, y eso no es genético, estoy poniendo otro factor que puede influir en tu inteligencia, ¿comprendido? Pero podría ser genético también, la inteligencia, pero yo no estoy hablando de inteligencia, estoy hablando de pensamiento, y por eso es que hay que entender la diferencia entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque el pensamiento se cultiva. El pensamiento se cultiva. Es decir, yo puedo hacer ejercicio para mejorar mi pensamiento. Y eso es lo que abre una ventana. Hoy está demostrado hasta hace unos años a un niño que nacía con síndrome de Down, se decía ese niño no puede aprender. Hoy no es así. Hoy en Estados Unidos usted tiene una ley de inclusión, por ejemplo, que obliga a que usted lo meta en la escuela y usted tiene que hacer lo que sea para llevarlo a su máximo potencial.
Y hoy se reconoce que no es cierto, que eso, incluso hay cadenas como por ejemplo Burger King en Estados Unidos, que aquí no lo hacen, que tienen un programa para darle trabajo a gente con síndrome de Down. Y hay una campaña diciéndole al público, cuando tú vengas a pedir servicio, cuando te toque un muchacho con síndrome de Down, no le estés siguiendo la rapidez que tú le exigas a los otros. Porque ¿de qué te vale ser tremendamente desarrollado si tú no comprendes a otro? ¿Ah? ¿De qué le vale una sociedad tener mucha cultura y lo que tú quieras si a todo el mundo le viene diciendo gambao y embotado, jabao, tuerto, qué sé yo qué? No, el relacionamiento de nosotros con el otro es lo fundamental para que una sociedad pueda ser viable. De manera que el pensamiento se cultiva y uno tiene la obligación de trabajar no solamente con el pensamiento de uno, sino con el pensamiento del que interactúa con uno. Y cuando uno cultiva el pensamiento, entonces mejora la inteligencia. Y aquí quiero hacer, esto lo he expuesto porque no es un ejemplo mío. Hay un pensador que se llama Edward de Bono, y esto está en un libro que lo recomiendo siempre, que se llama Aprender a Pensar, que escribió Edward de Bono, donde él te pone el ejemplo de que si tú vas a mandar a dos muchachos a un mandado, a hacer un mandado, él no usa la palabra mandado, pero lo que sea, y tú tienes dos muchachos aquí y uno tiene problemas con las piernas, que cojea muchísimo, y el otro es fornido, así, atlético, que a cuál de los dos tú mandas a hacer si tú quieres que vengan rápido. Y la mayoría de la gente inmediatamente cae en la trampa de la inteligencia y dice, mándame el fuertecito, lo que tú no pensaste que el otro tenía unos patines. Entonces te dice, te equivocaste, porque los patines esos que tú le añades es como el cultivar el pensamiento. De manera que el pensamiento se cultiva, pero se cultiva así mismo como usted tiene estos rollos, que usted sabe que estos rollos usted lo tiene para quitarse lo que usted hace, tiene que cultivar el ejercicio, que usted cultiva el pensamiento, y al cultivar el pensamiento mejora su inteligencia. Por tanto, tenemos que hablar un poquito sobre lo que es pensamiento, doctora Magdalena, usted me dice usted más, sobre lo que es el pensamiento. Fíjense que el pensamiento creativo, que probablemente nace con el individuo, pero que hay que fomentarlo. De hecho, hay estudios que le indican a usted que en sociedades como la nuestra es muy probable que se esté perdiendo un poco el pensamiento creativo, porque hay estudios que se han hecho a nivel internacional que indican que muchachos criados en apartamentos son menos creativos que los criados en casa, y que los criados en ciudades grandes son menos creativos que los criados en sociedades pequeñas. O cuando tienen mucho espacio. ¿Cómo rayo usted cree que una persona que no ha interactuado nunca con la naturaleza puede tener mucha creatividad? Primero, no puede distinguir colores, no puede distinguir olores, no puede distinguir sabores, escenarios. La creatividad se muere, y entonces se impone la necesidad de trabajar más directamente sobre el pensamiento creativo. El pensamiento simbólico, del cual ya hablamos, el pensamiento lógico para hacer inferencias válidas, el pensamiento analítico, el pensamiento reflexivo. Y si yo hago todo esto, es que yo puedo aspirar a lo que se llama pensamiento crítico. Porque en primer lugar, pensamiento crítico se define como un pensamiento reflexivo con propósito. De manera que para que alguien pueda decir yo soy un pensador crítico, tengo que tener desarrollado el pensamiento reflexivo. Para luego yo intentar pensar en lo que algunos pretenden que se llama el pensamiento matemático o pensamiento científico. Pero que ese pensamiento científico, si es que la categoría existe, es necesario que uno piense científicamente para que uno pueda decir que soy un pensador científico. Y también para que yo pueda hacer investigación, que es el tema fundamental que nos convoca en la mañana de hoy. Por eso les traigo lo que plantean los autores más autorizados en el mundo de lo que es un pensador crítico. Bueno, primero, una persona inquisitiva, una persona que vive haciendo preguntas, una persona que no pregunta. ¿Y quién es que más pregunta? De los seres humanos, ¿en qué etapa de la vida uno más pregunta? Quiere decir que los niños son los pensadores más críticos, porque usted ya no se atreve a preguntar casi, ¿verdad? Bien informado, entonces usted le mata a veces el pensamiento crítico. Una persona bien informada
flexible, justa en la evaluación, honesta al confrontar sus prejuicios personales. ¿Cuáles son mis prejuicios personales? Para yo poder trabajar con lo que se llama la otredad. La otredad es yo poder pensar como tú piensas y qué es lo que tú estás, qué es lo que tú tienes en tu mente, ¿o no? Pero que tú seas prudente al hacer juicio. En esto nosotros los dominicanos tenemos un serio problema. Quizás resultado de nuestra historia reciente, en nuestros 170 años de existencia. Nosotros hacemos muchos juicios sin prudencia. Todo el mundo aquí se siente autorizado a opinar sobre un tema, lo cual es bueno, porque eso indica libertad de expresarme. La pregunta es, si yo soy prudente, si yo lo que estoy diciendo lo estoy sosteniendo con evidencia válida, o si lo que yo estoy diciendo son meras opiniones sin fundamento, ¿verdad? Como por ejemplo cuando una muchacha me dice, una muchacha de 20 años, que sea tu hija o tu estudiante, o un muchacho de la misma edad te dice que todas las mujeres son malas. Oye, me la han tenido 3 mujeres y ya contra ellas generalizó que todos son malas. Es obvio que es un disparate. O cuando alguien dice que los muchachos de ahora aprenden, aprenden menos, que hacen comparaciones sin base, de que un octavo de ahora con un bachillerato de antes. Asunto que ni siquiera tiene sentido comparar, porque hace 40 años usted no hacía mediciones. Si usted me dice que usted tiene los datos de la PISA de hace 40 años, usted lo compara con los datos de la PISA de ahora, y usted me demuestra que la PISA de ese entonces es la misma PISA de ahora, entonces usted está hablando de otra manera. Si no, lo otro es opinión. Una persona dispuesta a reconsiderar, es decir, yo reconsidero lo que expresé cuando tú me contraargumentas. Tengo claridad sobre las controversias. Tenemos un tema como Loma Miranda. Sí tengo claridad en la controversia, es un tema que genera controversia. En la sociedad hay muchos temas que generan controversia. Sí. Y esos somos los seres humanos. Si usted se coge nada más los cristianos, entre los cristianos, todos dicen soy cristiano, y usted tiene testigo de Jehová, usted tiene evangelio, tiene qué más, carismático, qué más, católico, qué más, adventista. ¿Y por qué todos son? Porque hay controversia. Si no hubiese controversia ya se acabó. ¿Usted me entiende? Siendo todos cristianos, quiere decir que la controversia es parte natural de nosotros. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto yo estoy claro de cuál es el punto de controversia? ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a reconsiderar? ¿Hasta qué punto mi juicio es un juicio prudente? ¿Y hasta qué punto yo argumento con validez? Y yo me ordeno en cuanto a asuntos complejos. Hay asuntos que son complejos. Loma Miranda es un asunto complejísimo. Sí, la posición medioambiental muy buena. Sí, pero este es un estado débil. Este es un estado extremadamente débil, el Estado Dominicano. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana es más pequeño que el Producto Interno Bruto de Costa Rica. Y Costa Rica tiene 4 veces menos población que nosotros. Quiere decir que nosotros necesitamos mecanismos de generar recursos y no lo tenemos ahí disponible. Es un tema complejo. Y soy dirigente buscando información relevante. Es decir, yo no hablo con opiniones, yo hablo con datos. Y sé distinguir entre cuándo un dato tiene valor y cuándo no lo tiene. Por ejemplo, hay estudios aquí realizados que indican que mucha gente se cree que una cosa es cierta cuando lo dice un periódico. Y los periódicos, vamos a ver, tiene un periódico. El periódico lo que tiene es una noticia, un periódico no tiene un artículo de fondo. De manera que usted no ha hecho un análisis profundo para que usted me venga a decir que usted se está fundamentando para expresar una idea de lo que dice un periódico. A menos que no sea que el periódico lo que dice que Pedro mató a Juana, bueno, pues está bien, Pedro mató a Juana. Una persona razonable en la selección de criterios, es decir, cuando va a seleccionar criterios es razonable, lo hace siguiendo unas pautas, es enfocado en la indagación.
circunstancias de indagación lo permitan. Es decir, el tema mismo que estoy abordando y las circunstancias en las que yo realizo mi indagación ya imponen unos vínculos o unos límites a los resultados que yo puedo obtener, y soy consciente de eso. Toda investigación tiene unas limitaciones y soy consciente de esas limitaciones. Y esto está en ese artículo de ese grupo que dirige Fazione sobre critical thinking, que quiere decir pensamiento crítico, que qué es y por qué es importante, publicado en el 2011. Quiero mencionar a este señor, imagen sacada de internet o a través de internet, de Sócrates, por la importancia que, como se ve, vivió varios siglos antes de Cristo, unos 5 siglos antes de Cristo. Y es importante esta figura porque nos advirtió sobre varias cosas. Primero, que usted no puede confundir la cosa con las cualidades que usted le asigna a la cosa. Por ejemplo, una persona que entre aquí y diga, vengo aquí a medir a los que están aquí, ¿qué usted entendería? Pues en primer lugar, que esa persona está confundiendo la cosa con las cualidades, porque la gente no se mide. ¿Qué se mide? La estatura de usted, por ejemplo. Pero usted no me mide a mí, usted mide mi estatura. ¿Comprendido? De manera que con frecuencia confundimos la cosa con las cualidades que usted le asigna a las cosas. Y esto no es trivial, porque acabo de poner un ejemplo bastante obvio, como alguien que dice que voy a medir. No, tú no me mides a ti, mides a un niño, tú mides la estatura del niño. Pero lo mismo, por ejemplo, cuando usted dice, que una sustancia tiene pH. Las sustancias no tienen pH. Usted le asigna pH a la sustancia. Tenga cuidado con eso. ¿Comprendido? Tenga cuidado con eso. Otra cuestión que nos enseñó Sócrates fue la diferencia entre el pensar abstracto y el pensar concreto. Y esto es fundamental, es un aporte fundamental a la humanidad. Cuando una persona va al médico, por lo general, los que tenemos cierta edad, inmediatamente el médico o una enfermera inmediatamente te dice, ven para medirte ¿la qué? La presión, ¿verdad? La presión, no va a medir la presión. Y cuando tú tienes una manguera por la cual va pasando agua, ¿puedo hablar de presión? De que el agua hace presión, ¿sí o no? Y la goma del carro, cuando le echo aire, también la presión. Y estoy hablando de cosas diferentes. No, es el mismo concepto de presión. El mismo concepto. Cuando una persona cree que los conceptos son diferentes, es un pensador concreto. Cuando una persona se ha percatado de que es el mismo concepto y es el mismo fenómeno, es un pensador abstracto. ¿Qué consecuencia podría tener que usted tenga una manguera por la cual esté pasando agua y aumente la presión muchísimo? ¿Qué podría pasar? ¿Y qué pasaría con una arteria mía por la que esté pasando la sangre y que también se rompa? Es la misma consecuencia. ¿Me entienden? Eso se llama ser un pensador abstracto. Quiere decir que cuando el médico te dice que su presión son 120 sobre 80, ¿verdad? Que ahí lo dejamos porque no preguntamos qué, 120 qué, que de hecho los médicos dominicanos en muchos países de Latinoamérica le cortan un 0, ¿verdad? Y te dicen 12,8, en realidad son 120,80, son milímetros de mercurio o torx, ¿verdad? Que es una unidad de presión. Cuando tú le pones aire a la goma del carro, yo se le voy a poner 32 ¿qué? Libras por pulgada cuadrada, es otra unidad y puedo convertir una en la otra y se acabó. ¿Me entiendes? Es lo mismo como si fueran pesos y euros o pesos y dólares. Eso es todo. Nada más. Pero el concepto que estás usando es exactamente el mismo. Y otro aporte de Sócrates es que existen reglas para armar argumentos o hacer conclusiones que sean válidas. Y esa es la base de la lógica. La lógica es la disciplina fundamentalmente que establece la validez de un argumento. Conforme nosotros vamos hablando y expresando y argumentando, la gran pregunta es si no me estoy contradiciendo yo mismo, que es lo más penoso que le podría ocurrir a una persona, que se contradiga a sí mismo. No que me contradiga a mí, para eso estoy preparado. Y además es natural. Es que tú te
Vamos a ver, ¿matar es malo? ¿Qué usted cree? Sí, él dice que sí. Yo inmediatamente pienso que él no come pollo. Porque al pollo lo mataron. Bueno. Entonces Platón, fíjense, Platón, ¿verdad? Un poquito después de Sócrates. Aquí está algo fundamental, aporte de Platón, que nos advirtió que no sirve mucho o de mucho hacer simplemente la descripción de la cosa. Eso es necesario, describir la cosa, pero usted profundiza cuando busca y logra entender el porqué de las cosas. Y de hecho este es el fundamento de lo que hoy llamamos estudios descriptivos y estudios inferenciales, ¿comprendido? O estudios experimentales. Esta lámina la voy a pasar rápido porque es tratando de conceptualizar qué es conocimiento científico, porque fundamentalmente, como dice, ¿qué es conocimiento científico? Pues datos científicos, ¿verdad? E hipótesis científicas, siendo los primeros expresiones, oraciones que se utilizan, los datos, para tratar de describir. La manera de distinguir entre un dato y una hipótesis, que son los elementos fundamentales de lo que llamamos conocimiento científico, es si la expresión que usted hizo lo único que busca es describir, o si busca explicar, si tiene un intento de explicación, lo cual ya empezaría a convertirse en hipótesis. No necesariamente, porque hay una prehipótesis que podría ser una predicción, como cuando usted dice mañana va a llover. Eso no es una hipótesis, eso es una predicción, una simple predicción, ¿verdad? Y hay predicciones científicas, pero las predicciones científicas no son hipótesis científicas todavía. Esto, cuando usted piensa en datos, usted está en los estudios descriptivos, que son necesarios en la línea, pero como usted ya se mete en hipótesis, usted está haciendo inferencias posibles, ¿verdad? Y ya tiene otro nivel de complejidad. Fíjense que se plantea usted datos o se plantea hipótesis, es decir, se plantea conocimiento científico, usted tiene necesidad de conceptos. Y por lo tanto usted va a tener que definir los conceptos. Y eso hace que las definiciones se conviertan en elementos esenciales dentro de lo que se llama conocimiento científico. Por lo tanto hay tres elementos dentro de lo que se llama conocimiento científico: datos, hipótesis y definiciones. Y fíjense lo complejo que es esto. Siempre hago el ejercicio trivial para ilustrar. De si yo le pregunto a usted, vamos a definir, o le digo, vamos a definir perro. Y la gente dice, un perro. Perro es un animal. Y yo le digo, ¿y el gato también? A veces me dice, no, pero perro es un animal que tiene cuatro patines. Y el caballo también. Perro es un animal que ladra. Y yo te hago, ¡guau! Y tú dices, yo soy un perro. Y les digo que finalmente tú, cuando ya tú te canses conmigo, porque yo te voy a seguir contradiciendo para provocarte, tú vas a buscar allá abajo un perro de esos realengo, lo vas a subir acá y lo vas a poner ahí y dices, es un perro. Ana, pero también ahora te digo, vamos a definir amor. Ven, vamos a definir amor. Tú me dices, amor es un sentimiento, y el odio también, sigue. ¿Sí? Y yo te voy a seguir contradiciendo. Y ahora tú dices, le voy a hacer lo mismo que le hice con el perro. Venga, ponme ahí arriba, amor. Porque si yo no encuentro, lo cojo de una vez. ¿De abrazo? ¿Eh? No, eso, abrazo, un abrazo es la unión entre dos personas, entre dos pedazos grandes, lo que tú quieras. Igual un beso, el junte de dos labios que se pueden juntar porque chocamos. Ten cuidado con eso. Entonces tú te das cuenta que armar una definición, que es lo más sencillo, es sumamente complicado. Y si tú te frente a un concepto que es del tipo de amor, tú tienes la cosa más complicada que si tiene un concepto como perro, porque perro tiene lo que se llama un referente real, es decir, tú puedes buscar un prototipo para ilustrarlo, pero cuando tú hablas de amor o ternura, odio, tú no puedes buscar un prototipo de eso. No hay manera posible de buscar un prototipo e ilustrarlo. Pero ¿tú sabes por qué estoy hablando de esto? Porque
los conceptos científicos son todavía más abstractos que amor. Por ejemplo, hay gente que se cree que ha visto fuerza y usted nunca ha visto fuerza, ni ha visto energía, ni ha visto campo magnético, ni ha visto campo eléctrico, ni ha visto carga. Esos son conceptos de muy alta abstracción. Y si no tenemos eso consciente, jamás haremos que el estudiante evolucione hacia un pensamiento científico. Igual pasa con los conceptos matemáticos. Nadie ha visto un punto. Nadie ha visto un punto. De hecho, como no tengo una pizarra aquí, lo acostumbro a poner ahí en una pizarra blanca, algo así redondito, y le digo, ¿qué hay ahí? Todo el mundo dice un punto. Lo primero es que tú nada más dijiste que hay un punto, pero la pizarra está entera ahí. Yo no sé por qué. Tú te concentras en él, pero ahora te le borro la mitad. Y te digo, como tú dijiste que era un punto, te le borro la mitad. ¿Y qué hay? Medio punto. ¿Verdad? Nadie ha visto un punto. Como nadie ha visto ningún número. De hecho, si tú te encuentras con el 8, me lo saluda. Y fíjate lo complicado que es esto, que tú te podrías preguntar, ¿cuál es? Esa pregunta contéstamela. ¿Cuál es la definición de definición? Ah, qué lindo. Qué lindo. Señores, y por eso es que debemos ser conscientes de que las disciplinas académicas, eso que nosotros llamamos física, química, etcétera, 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 son inventos del ser humano. No son nada natural, sino que son inventos que se han ido construyendo a través de la historia. De hecho, formalmente se dice que las disciplinas son estructuras conceptuales que representan las formas más elevadas, que algunos pretenden que efectivas, históricamente desarrolladas. ¿Para qué? Para percibir, analizar, comprender, y algunos dicen también dominar la realidad. Pero la física, eso no existe, ni la química tampoco. Y de hecho, en el siglo XXI, eso es más claro, ¿verdad? Que esos son inventos de la humanidad y que esos inventos pasaron. Fueron muy buenos en su momento, pero tenemos que evolucionar hacia otro nivel en el siglo XXI. Al hablar de ciencia es inevitable mencionar a esta figura que está ahí, Galileo Galilei. Imagen que muy probablemente sea más parecida a como él era, no con Platón y Sócrates como sea, que puso en práctica lo que llamamos el método experimental, que algunos pretenden que sea el método científico, lo cual es un error hablar de que el método experimental es el método científico. No existe un método científico, existen muchos métodos científicos y el método experimental es uno. De hecho, en cosmología, usted no puede poner en práctica el método experimental. Cuando usted habla de cómo se originó el universo, usted no puede poner en práctica el método experimental. No hay forma de ponerlo en práctica. Pero el método experimental, que todavía lo usamos, dentro del cual está lo que se llama la técnica de control de variables, para nosotros es fundamental. Por eso es que algunos dicen que Galileo es el padre de la ciencia moderna. Un aporte fundamental que nos hizo. Claro, tengo que mencionar que esa idea de pensar que la ciencia funciona por inducción, es decir, que yo lo que hago es buscar patrones, yo hago una recopilación de datos y entonces cuando tengo estos datos ya hago una generalización, que así funciona el método experimental y la inducción, fue puesta en duda por Karl Popper, autor que murió en el 94, no era un científico, era un filósofo, que en ese libro que se llamó La lógica de la indagación científica, publicado en el 34 en alemán y luego en el 59 en inglés, no sé qué año en español, que te digo que no se puede considerar la inducción como el rasgo que distingue a la ciencia. Es decir, el hecho de que tú digas, él ponía un ejemplo, y este ejemplo es de Popper en su libro, si tú vienes y ves un cisne, y ese cisne blanco, y ves otro cisne, y ese cisne blanco, y ves otro cisne, y ese cisne blanco, que ahora tú me vienes con el cuentico de qué, de que todos los cisnes son blancos, eso es demasiado flojo, si eso es lo que tú vas a hacer, pues eso no sirve, ¿verdad? Lo cual te dice que tú no puedes seguir pensando cómo funciona el método experimental, aunque lo sigas, lo puedes usar, ¿comprendido? Y él, Karl Popper, lo que reaccionaba era a cómo creían los científicos
científicos del principio del siglo XX o finales del siglo XIX, como Max Planck y Robert Oppenheimer, que son dos físicos, fueron dos físicos famosísimos, premios Nobel de física ambos. Y pasemos entonces, les decía que al yo programarme para esto, vine pensando en que me iba a encontrar con docentes de diferentes niveles, fundamentalmente, y no necesariamente del nivel superior, y estoy planteando, me dicen que 10 minutos, que bueno, que las instituciones y los educadores estamos obligados a hacer avalúo. Avalúo. Esta palabra avalúo no es lo mismo que evaluación, ni es lo mismo tampoco, mucho menos que medición. El avalúo contempla valorización, pasar juicio. Esa palabra avalúo en inglés se dice assessment. ¿Comprendido? Es un componente esencial junto con la medición de un proceso evaluativo. No es posible que una institución educativa, cualquiera, no sepa cuántos estudiantes se le queman. Eso no es posible en ninguna institución educativa. No está cumpliendo con su misión. Pero yo como docente, ¿cuántos estudiantes usted tiene en una de sus secciones? 39. Cuando usted termine, usted va a calcular cuánto le sacaron A, cuántos B, cuántos. Si usted lo hace regularmente, usted está midiendo. Y ya pasó el juicio. Sí. Está haciendo hacer. Qué bueno, la felicito. Empezó bien. Pero la institución misma tiene que saber, por ejemplo, qué pasó con sus estudiantes, dónde se colocaron sus estudiantes, qué están haciendo. ¿Cuántos de los que se graduaron, por ejemplo, de ingeniería de una institución determinada están en Nueva York haciendo de taxista? ¿Cuántos están en Nueva York haciendo de médico, graduado de médico, haciendo también de taxista? Eso tiene que saberlo la institución. Eso es evaluación, ¿verdad? La evaluación educativa requiere investigación. El que no tenga las herramientas fundamentales de hacer investigación no puede hacer evaluación. Entonces tenemos la investigación institucional, de la cual mencioné un poquito antes. Cada componente curricular es un evaluando posible. Evaluando quiere decir algo que se puede evaluar, es decir, un referente del objeto de estudio para hacer investigación institucional. Los planes de estudio, en torno a los planes de estudio se puede hacer investigación institucional. En términos de los materiales educativos se puede hacer investigación. Las estrategias de instrucción, los facilitadores, el que facilita, el maestro, los métodos de evaluación que yo uso, esos métodos de evaluación que utilizo, hasta qué punto son válidos, los exámenes, como le llamamos, hasta qué punto ese examen de verdad refleja los objetivos que yo dije que me proponía, o lo que yo he hecho por hacerlo rápido, es poner 25 ejercicios de un tipo, como por ejemplo un profesor de matemáticas viene y dice, déjame ponerle a estos muchachos a que resuelvan 10 ecuaciones de primer grado y 5 de segundo grado. Ajá. Y eso es todos los objetivos de la materia. Es obvio que ese examen no sirve, no es el estudiante, es el examen suyo, para no decir que usted. Bueno, es decir que estos son evaluando posibles y esto es un asunto complejo. Y la investigación educativa, que ya es mucho más amplio, que es establecer la discrepancia, las diferencias que hay entre las intenciones y lo que se está obteniendo a los diferentes niveles. Pongo un ejemplo ahí. Una pregunta. ¿Mejorará el aprendizaje de los estudiantes con el uso de tecnologías de información y comunicación? ¿Cómo yo contesto esa pregunta? Porque mi corazoncito me dice que sí. Pero hay profesores que los estudiantes que van con su celular, con su BlackBerry, usted no puede usar eso aquí. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te dijo que no? Hago una pregunta ahora que voy a buscar ahora mismo. Eso está pasé. Al contrario, utilice eso a su favor. Dígale, mira, como estamos hablando de fulano, búscate rápidamente qué tiempo fue que vivió así. Y ya eso de que cuál es la capital de Quebec, la capital de que aquí está, ¿ves? La capital de que lo que utiliza eso a tu favor. Y establece con qué da más resultados. Por ejemplo, la institución que yo mencioné antes, que tiene un 70% y pico de fracaso, debería ya cerrar a mandar a esos estudiantes para su casa y tener cursos virtuales, hace rato, y
quitarle una presión al Estado, quitarse una presión, porque es un engaño decirle a una persona, entra aquí que la cotorrita no está ahí. Y una institución que de cada 100, 70 y pico no pasen, tiene un 70 y pico de fracaso. Y es un engaño vulgar, porque lo que tú me estás diciendo, métete aquí que tú tienes un 70% de probabilidad de fracasar. ¿En qué negocio usted se mete? Que usted le diga, ven que tú tienes un 70% de fracasar. Tú te metes en el negocio. Sé honesto. Entonces, esa visión es la visión de Steinhaus en torno a lo que es currículo, de la cual ya hablamos. Y en el caso particular de los maestros, en el salón de clase, a cualquier nivel, está el concepto de investigación-acción, que no es un concepto exclusivo del ámbito educativo. De hecho, este concepto no nació en el ámbito educativo, nació en el ámbito industrial. Investigación-acción, pero se puede llevar al ambiente educativo. Mi práctica particular, ¿qué éxito tiene? ¿Qué puedo modificar continuamente? ¿Cómo yo monitoreo eso? Y para eso necesito tener datos y necesito pasar juicios. Es decir, necesito hacer medición y necesito hacer assessment o avalúo. ¿Comprendido? Continuamente. Esta tendencia de investigación-acción nació para resolver problemas inmediatos. En el caso de nosotros, para resolver problemas inmediatos en el salón de clase, con miras a mejorar la práctica docente. ¿Pero para qué? Para promover un aprendizaje que, como dije al principio, es lo que yo tengo que buscar. Es que una persona esté aquí y cómo yo lo muevo un poco más. No es quemar gente. ¿Comprende? De hecho, ninguna sociedad se suicida. Donde más trabajo hay en el mundo entero, ahora mismo, incluyendo la República Dominicana, es en enfermería. Y si tú le das un examen a los enfermeros de aquí y se queman toditos, lo vas a tener que contratar obligatoriamente, porque todos los hospitales tienen que tener enfermeros. Y lo mismo pasa con los maestros, se pueden quemar toditos y como quiera van a tener trabajo. Así es que vamos a hablar claro cómo son las cosas, porque usted no puede dejar las aulas sin maestro. Porque la primera función del maestro en el salón de clase a nivel de niños es servir como centro de cuidado diurno para que la persona pueda ir a trabajar. Si aprende, qué bueno. Y aquí hay un concepto que es el concepto de educación general, porque muchas veces no nos percatamos que la mayor parte de las cosas que hacemos caen dentro de lo que se llama educación general. Si usted, por ejemplo, da clases desde preescolar hasta el bachillerato, usted lo que está dando es educación general. Pero si usted da clases en la universidad y usted está dando una clase como biología, física, química, español, inglés, no sé qué, etc., por ahí abajo usted lo que está enseñando es educación general. Hay una parte que no es educación general. Si usted tiene, por ejemplo, un estudiante de contabilidad y usted le está dando contabilidad de costo, contabilidad de costo no es de educación general. Bien, pero todo lo otro es de educación general. Y como usted analiza qué es lo que yo hago, usted se da cuenta que la mayoría de lo que usted se gana muchas veces viene por el ámbito de lo que se llama educación general. ¿Y cuál debe ser el propósito de esa educación general? Es desarrollar destrezas de pensamiento, mejorar la calidad del pensamiento del ciudadano, hacer que el ciudadano piense científicamente, atacar la pseudociencia. ¿Y qué es atacar la pseudociencia? Atacar el pensamiento pseudocientífico, atacar las actitudes pseudocientíficas y las prácticas pseudocientíficas. ¿Sabe lo que me dice un cardiólogo del cardiovascular de la capital? Que cada vez tienen registrado allí mayor cantidad de gente con problemas cardiovasculares entre 20 y 23 años. Y se ponen a indagar qué es lo que están haciendo estos muchachos. Están usando la pela. ¿Qué más? ¿Cómo se llama la pela? La Viagra, la otra y la otra. Y eso es ya no un pensamiento pseudocientífico. Eso es una práctica pseudocientífica que tiene unas consecuencias nefastas. Porque no es solamente un individuo de 22 años con un problema cardíaco, sino que ahora el Estado tiene que tratar de atenderlo, ¿verdad?, con un problema inmenso. Otra práctica pseudocientífica. Usted se encuentra de frente con una persona que tiene SIDA y usted le anda huyendo. Usted está sano,
Es una práctica pseudocientífica, un pensamiento pseudocientífico. Porque en una interacción de una persona con SIDA y uno sale, el que lleva de perder es el que tiene SIDA. Porque ¿qué tiene esa persona? Su sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, lo tiene comprometido. De manera que si yo hago así, ¡chas!, y le estornudo encima, él no tiene cómo defenderse. Pero si él me estornuda a mí, yo sí tengo cómo defenderme. De manera que lo estoy excluyendo basándome en un disparate. Otro ejemplo. Con una persona tú le dices, yo creo en la teoría de la evolución. Yo te pregunto, ¿y tú? No, yo no creo en la teoría de la evolución. ¿Y por qué tú no crees en la teoría de la evolución? Ah, porque esa gente dice que nosotros venimos del mono. Eso es un disparate, porque nadie ha dicho que nosotros venimos del mono. Ningún científico ha dicho eso. Ninguno. De manera que hay un problema que atacar, y te voy a poner un ejemplo que lo viví aquí en Santiago. Y este no lo puedo dejar. Yo fui a un río con un grupo de maestros que se llama La Ventana, en San José de la Matanza. Y eran maestros, todos, con estudiantes incluso, los estudiantes más sobresalientes. Y todo el mundo gozó muchísimo el río. Y llevaban comida a todo el mundo. Y cuando todo el mundo terminó, empezaron a lavar las ollas adentro del río. ¿Y sabes qué ocurrió? Que ahora, como nosotros somos muy pulcros los dominicanos, mucha gente empezó a bañarse con su champú y con su jabón. Y hubo uno que dijo que con eso se descontamina el río. Y si eso lo hace el maestro, tenemos un problema muy serio. Porque al chinero, usted no le puede pedir que él se lave las manos después que orina. Porque él no tiene dónde. Y lo hace en la calle. Se saca, orina, y con esa misma mano, después te toca la china. Y después tú tienes diarrea y no sabes por qué, o tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que tú estás dando en el salón de clase? Y que toquen ahí la mitosis, la de la célula. ¿Qué mitosis? Háblame de esto. Háblame de las bacterias que se transmiten y después háblame de mitosis. Es decir, basa tu educación en problemas. No empieces por conceptos, empieza por problemas y capta la atención de tus estudiantes. Porque Platón también nos enseñó que los ejercicios del cuerpo, sean hechos voluntariamente o sean hechos a latigazos, dan el mismo resultado. Pero los ejercicios de la mente solamente dan resultado cuando se hacen de manera lúdica. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ser actores, actuar para captar tu atención. Porque si yo no capto tu atención, el que fracasé fui yo, no tú. Y el estudiante de ahora no es verdad que aprende ni menos ni que es deficiente, es que aprende de manera diferente. La investigación educativa revela que el contenido no es lo esencial. El contenido no es lo esencial. Después que tú coges un curso, por ejemplo, de física o de química, pasan 5 años, preguntan a la gente cuál es la ecuación de caída libre. Alguno aquí que cogió física, ¿verdad? En la universidad, ¿cuál es la ecuación para la caída libre? Y a mí que me interesa eso. ¿Ya se te olvidó? Hace rato que se te olvidó. Hace rato que perdimos el tiempo. No, busca un problema y alrededor de ese problema le llevan los conceptos. Investigación en general, y estoy terminando, señores. ¿Qué es el nivel de posgrado? Posgrado no quiere decir más allá del grado. Posgrado quiere decir un escenario donde se hace investigación. Nuestra historia nacional de nuestros 170 años, que nacimos con muchas carencias, porque nuestro primer presidente, que se llamó Pedro Santana, tenía el piso de su casa de tierra, y Juan Pablo Duarte tuvo que pedirle a su familia que pusieran los bienes que tenían para hacer esto que llamamos la República Dominicana, lo cual te indica
que nacimos con mucha carencia. De hecho, alguien me decía dentro de este discurso, óyeme, pero yo me he puesto a ver que hay muchos Sánchez en la República. ¿Hay algún Sánchez aquí? Sánchez, apellido Sánchez. Nadie. Parece que no. ¿Pero usted conoce algún Sánchez? Ah, ¿conoce algún Menta? Sí, también. ¿Y conoce algún Duarte, apellido Duarte? Qué bueno, porque es muy poco. Quiere decir que eso nos indica a nosotros que nosotros nacimos con muchas carencias y en los 170 años nos hemos ido desarrollando con un estado que todavía es débil. Y por eso hemos tenido que hacer cosas como por ejemplo crear posgrados sin tener las condiciones, porque los posgrados suponen que hay investigación. Usted no puede tener ni que un posgrado donde no se esté haciendo investigación. Eso sería equivalente a poner una carreta delante de un buey y decirle, muévase carreta. No, es el buey delante de la carreta. ¿Me entienden? Pero no ha forzado eso, la condición, pero quizá hay tiempo de rectificar. Quizá hay tiempo de rectificar. Porque concluyendo, la República Dominicana, que durante varios años consecutivos, estando el mundo en una crisis mundial severa, donde yo le puedo decir, yo tengo una casa en Puerto Rico, y mi casa costaba $300,000 y ahora no cuesta ni 150,000. La mitad. Severa la crisis. Severa. Y en España, usted sabe muy bien que hay gente mandándole de aquí a gente que está en España. La crisis severa y la economía nuestra ha estado creciendo. ¿Y hasta cuándo durará? Ojalá que dure todo el tiempo, ¿verdad? Ojalá que dure todo el tiempo. Quizás tenemos la oportunidad de rectificar, porque necesitamos con urgencia modificar lo que se llama la matriz productiva de la República Dominicana. La matriz productiva, es decir, hacernos la pregunta, ¿de qué vivimos los dominicanos? ¿De qué? Fundamentalmente nuestra economía está fundamentada en el sector servicio. No sabemos el trabajo inmenso que le están haciendo los jóvenes que están en los hoteles de playa nuestros, que son capaces de hablar 6 idiomas, con un alemán, con un holandés, con un inglés, para retenerlo como turista, para hacer que el año pasado, 2013, aquí se metieran 7 millones de turistas. 60% de nuestra economía está en el sector servicio. Y eso hay que cambiarlo, porque eso es una economía frágil. Ese sector es frágil. Viene un huracán, se intoxica a un turista, tenemos problemas. ¿Y por qué no podemos cambiar ahora mismo la matriz productiva? Porque necesitamos recursos de otro nivel. De otro nivel. En el 2014, en la República Dominicana, no hay 10 doctores en matemáticas. No los hay. No hay 10 doctores en química. Ni hay 10 doctores en biología, y un poco más, probablemente 18. En el 2014. Y es una realidad que la única manera de cambiarla es a través de un individuo con una alta calidad de pensamiento. Y esto solamente se logra si ese pensamiento se cultiva. Y finalizo con esa imagen de ese señor que fue Jean Piaget en su última etapa de su vida. Murió en 1980. Y él decía en uno de sus libros: el avance en la medicina se debe a las investigaciones de los médicos, pero en la educación se ha hecho muy poco para saber cómo aprenden los alumnos. Desde luego eso lo dijo en el 63. No estamos en el 63. Y él murió en el 80. Pero, ¿qué hacemos nosotros para saber cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Qué hacemos? Es el mensaje fundamental con el cual les pido que muchas gracias por su atención. Para mí ha sido un placer nuevamente tener a Plácido aquí.
quiero darle las gracias en nombre de UAPA. Particularmente creo que fue una exposición sumamente rica. He aprendido del maestro nuevamente y he anotado cuatro reflexiones, 4 puntos que creo que son muy importantes. El último es el sueño que cualquier investigador tiene, y él lo cerró muy bien, pero voy a empezar por el primero. El primero que le toca a UAPA o a cualquier universidad de este país, la misión, el nombre de la misión. Tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos a ir, qué camino estamos recorriendo para llegar a donde queremos llegar. La universidad y los docentes en este caso. ¿Qué trayectoria? La palabra trayectoria que hemos hablado. ¿Cuál es el camino que estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿En qué nos queremos transformar? Ya en el siglo XX no podemos ser simplemente maestros. Eso quedó claro. El maestro, la palabra maestro, facilitador, docente, tiene un guión acompañado de investigador. Eso debe quedar muy claro. Pero para llegar a eso debemos recorrer un camino y tenemos que estar dispuestos a recorrerlo. Y entonces si hacemos esto, podemos llegar a lograr algo que él marcó muy bien, que dice que la investigación debe ser la base de lo que nosotros enseñamos, o de lo que nosotros transmitimos, o de lo que nosotros queremos compartir con los estudiantes. Ya no podemos compartir simplemente lo que está en los libros, o repetir lo que otros investigaron. Entonces, el que hace ese camino, el que recorre ese camino, termina transformándose en una persona que piensa de una manera diferente, actúa de una manera diferente y obviamente obtiene sus logros, son notoriamente diferentes. Adquiere un lenguaje, él siguió por el punto de los lenguajes y de esa manera logramos, él dice, debemos invertir en conocimiento científico para lograr ser el maestro que comparte conocimiento de su actividad investigativa. Y en la tarea de la docencia debemos, como docentes investigadores, ayudar a nuestros estudiantes a pensar. Él habla de que nosotros primero hagamos el trabajo, de hacer nuestra autorreflexión, de desarrollar un pensamiento diferente, de ser más críticos, de ser más reflexivos, de ser analíticos, de ser creativos en el aula, y ahí él engancha con la investigación-acción, aprovechar nuestro momento en el aula y comenzar el proceso de la investigación. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. La pregunta que le hace Miguelina está muy clara. Miguelina, tú haces cada ciclo, llevas un mínimo de estadística, ¿cuánto queda? La universidad lo hace, pero nosotros debemos hacerlo. El cambiar nuestra manera de ver el mundo, el ser más curiosos, más críticos, tener la mente abierta, ser flexibles, no tener prejuicios, eso forma parte de ser un maestro investigador, estar abierto siempre. Y bueno, para terminar, yo cuando llegué hace 14 años al país, yo la verdad que no venía, ni siquiera venía a trabajar, no venía a quedarme, pero me quedé. Y cuando después de un año de vacaciones decidí ponerme a trabajar, yo dije, bueno, voy a trabajar y tengo todavía este sueño. Yo no me quiero rendir sin lograr, en algún ámbito, lograr un equipo de investigación. Crear un equipo de investigación en mi reto a la UAPA. Tener muy claro qué es lo que nosotros queremos hacer, organizarnos como grupos investigativos y demostrar en la República Dominicana que UAPA no solamente es una universidad diferente por todas las características que tiene, sino que se nos ha pegado el hecho de formarnos, de capacitarnos, de pensar diferente, de ser investigadores y de ayudar a nuestros participantes a tener ese pensamiento científico para la vida, porque no es solamente para la profesión, esto es para la vida. Y darle las gracias a Plácido y a la vicerrectoría por darme el espacio de participación. Gracias.
Bien, gracias a Blasco primeramente por esta ponencia tan magistral, tantas reflexiones interesantes para nosotros. Agregando algunos pequeños detalles que dijo Claudia, que recogió en su totalidad las cosas más importantes. Yo creo que un maestro, y lo decía Plácido, debe ser un investigador permanente. El maestro cuando investiga se quedó atrás. Fíjense, constantemente están saliendo cosas nuevas ideas. Con estos avances de la tecnología, ¿verdad?, tan vertiginosamente que avanzamos. Entonces, hay que investigar. El docente que investiga, entonces, pues se hace una persona flexible, abierto a las críticas para poder crecer. Tiene también mayor capacidad de comunicar a sus participantes, a sus alumnos, el conocimiento. Tiene también mayor capacidad para validar las cosas que se van haciendo, tanto en el salón de clase como en la institución, en la comunidad, en el ambiente en general. Y va haciendo un camino que conduce a un mejor resultado en nuestro proceso educativo. Decía Monseñor Jesús Moya en una ponencia que la meta hace el camino y el camino hace la meta. Por lo tanto, yo esto lo relaciono con nosotros docentes en el trabajo diario. Seremos mejores docentes si nos adentramos en este maravilloso mundo de la investigación. El docente de hoy también necesita, como en todos los tiempos, dominar profundamente el contenido de lo que enseña, prepararse en su área. Decía un colega que el verdadero investigador es el que sabe más de menos y menos. Más de menos y menos. A veces queremos abarcarlo todo, pero no podemos. Concéntrese en algo especial. Pero para un médico general, no es igual que un médico especialista en el corazón, digamos así, ¿verdad? O dentro de la cardiología se especializó solamente en la vena aorta. Esa persona sabe muchísimo de eso y va a hacer un trabajo mejor que es de todo, con todo. Entonces, esto va a permitir a nosotros conocer más y mejor a nuestros alumnos para poder hacer con ellos, lograr con ellos mejor un aprendizaje significativo, como decía Plácido en su ponencia. Unos alumnos más creativos, más participativos, unos alumnos que van a investigar también, porque como él ponía el ejemplo con la tecnología, nuestros muchachos, nuestros alumnos, nuestros participantes saben muchísimas cosas más que nosotros, y por lo tanto no podemos nosotros creer que lo sabemos todo. Decía Albert Einstein, ese gran físico del siglo pasado, que todos somos unos ignorantes. Y entonces le agregaba, lo que sucede es que no todos ignoramos la misma cosa, porque lo que usted sabe yo no lo sé y viceversa. Es así. Y decía Isaac Newton, ese gran físico también, lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un gran océano. Hay muchas cosas que no sabemos. Por lo tanto, vamos a adentrar en este mundo de la investigación para que podamos hacer el mejor servicio a nuestra universidad, a nuestra comunidad, a nuestros participantes, y esto nos va a facilitar a nosotros también tener una actitud positiva frente a la vida, frente a lo que hacemos. Nos va a ayudar también a descubrir las causas por las cuales nuestros participantes a veces tienen dificultades, nuestros alumnos tienen dificultades. Y ahí entra entonces el mundo, la investigación-acción, que nos habló Plácido. Descubrir los problemas que existen dentro del aula, los problemas de nuestros alumnos, trabajar eso para resolver la situación. Los problemas que existen en nuestras instituciones educativas y entonces ir en la marcha resolviendo esas dificultades. Si lo hacemos así, seremos entonces docentes más proactivos, docentes más competentes para desempeñar nuestra labor. Lograremos ser más empáticos con nuestros alumnos porque habrá una mayor cercanía entre uno y otro. Tendremos una visión positiva y seremos maestros y maestras innovadores. Y entonces
con todas estas cosas podremos ir logrando esa parte de querer tener alumnos críticos, reflexivos. Si así lo hacemos, entonces, pues, lograremos un mejor resultado, que a fin de cuentas lo estamos buscando en nuestra universidad. Gracias. Buen día, José Reynoso de la Escuela de Negocios. Profesor, realmente Michael Fullan, en su ensayo sobre el significado de los cambios en la educación, plantea que en estudios realizados en Latinoamérica hay países que destinan y se ha destinado gran cantidad de recursos, pero también ha habido innovaciones, sobre todo tecnológicas, que han sido impuestas o adoptadas, y que eso no ha provocado cambios significativos en la educación. Llevando ese aporte de Michael Fullan, República Dominicana, especialmente en la UAS, me gustaría preguntarle, si nos puedes ayudar, ¿qué actividades nosotros como UAPA podemos desarrollar para provocar esos cambios educativos, aunque tenemos recursos y tenemos innovación, y sobre todo para mejorar lo que nosotros llamamos nuestras competencias educativas en las aulas? José Nilo, de la Escuela de Educación de UAPA. Quiero felicitar a don Plácido porque realmente hace 20 años que tuve la oportunidad de compartir un aula con él y veo que a pesar de aquel decir que 20 años no son nada para el conocimiento, para la producción y para darle luz a la vida, sí que han sido esos 20 años mucho. Yo quiero retomar lo del aprendizaje significativo. Nosotros en la República Dominicana tenemos, por ejemplo, un currículo que se está trabajando en la actualidad como preliminar, con la idea de llevar un modelo educativo basado principalmente en competencia. Es justamente una de las partes fundamentales de la universidad que yo represento, la UAPA, desarrollar un modelo centrado por competencia, pero centrado en los aprendizajes. Pero algo sucede en nuestras aulas y que obedece mucho tal vez a un requerimiento social, y eso nos lleva a ser hombres y mujeres más de servicio que productivo. Usted hablaba de que en nuestro país el 70% de todo el arsenal productivo tiene que ver con servicio, todo lo que damos servicio. Si retomo, si yo pienso en lo que en la bola, por ejemplo, del oro, hablando de los pilares, si el hombre tiene que saber hacer, saber convivir y saber ser, entonces tenemos que dejarnos de trabajar un solo pilar para hablar de formación integral en los seres. Siempre hablamos más de la definición, de lo conceptual, y nos olvidamos más del procedimiento y de lo actitudinal. Ahora que estamos basándonos en competencia en la República Dominicana, nos damos cuenta que los propios profesores apenas trabajamos definiciones. Y con ese ejercicio sencillo de la definición de la definición, me gustaría profundizar así en lo sencillo, porque casi siempre todo lo que tiramos a la calle tiene que estar matizado por la definición. Y por eso es que vemos muchos profesores que ponen en la mano un ejercicio de los alumnos y estamos hablando de tecnología y le decimos entonces no usen la calculadora, prohibida la calculadora. Y venimos con una prueba a cualquier nivel y le decimos arrumbe el celular en aquel rincón. Es decir, que estamos haciendo ejercicio de innovación por un lado y aplastamos las mejores ideas, cerrando nuestra cobertura mental. Si queremos hombres y mujeres integralmente formados, entonces tenemos que darle paso a que sean, a que conozcan y a que procedan. Es decir, ponerlo a cada de esos, a los participantes, a que den su juicio, valoren lo que hacen. Muchas gracias.
José Francisco Núñez, Escuela de Derecho. Mire, en el área de Derecho tenemos un gran problema en República Dominicana. Y es que nuestros códigos que nos rigen, y eso es ley, o sea, el derecho todo es ley, tienen 200 años de historia y todavía como país no hemos sido capaces de tener códigos nuevos. Entonces nosotros tenemos que enseñar por qué es ley, y si una persona va a un tribunal, en base a la ley que lo van a juzgar o eso es lo que se le va a aplicar. Tenemos códigos de 200 años en el siglo XXI, códigos del siglo XIX. ¿Qué podría hacer un facilitador de esa área con algo tan vetusto, tan desactualizado, para llevar eso a la modernidad, pero que aunque lo lleve a algo moderno, sí se le impone cuando un egresado de la Escuela de Derecho va a un tribunal, se le impone, aunque usted le enseñe algo novedoso, que lo único novedoso que tenemos es un código y la Constitución, tenemos, se le impone en los tribunales y todo el mundo va a tomar en cuenta esa ley que tenía 200 años. ¿Qué podría hacer un docente para tratar de adaptar a los nuevos tiempos eso que nos impone la ley de 200 años? Bueno, yo agradezco las inquietudes. Primero las palabras de la profesora Claudia Mater y del doctor Collado. Primero resaltar algo que ambos destacaron, y es la actitud que debe tener todo educador de ser un indagador. Pero esa actitud de ser un indagador tiene que transmitirla a los estudiantes. Quiero insistir en algo que puse, pero por razones de tiempo no pude entenderme. Y es que, por ejemplo, en la enseñanza tradicional hemos empezado por los conceptos. Es decir, venimos a la pizarra o al PowerPoint y ponemos, qué sé yo, por ejemplo, mitosis, ese es el tema de hoy. Mecánica, acidez, las bacterias. Y lo que yo estoy diciendo es que cambiemos el enfoque. Que cambiemos el enfoque. Y el enfoque consiste en tú preguntarle al estudiante, ¿qué tú hiciste hoy? ¿Comiste? Sí, comí. ¿Y dónde? Ahí en la calle un pastelito. Entonces tú lo pongas a pensar en el pastelito. Y del pastelito tú vayas llevando la bacteria. Porque el Escherichia coli, ¿verdad?, no se ve. Entonces, si tú empiezas a hablarle de algo que no se ve, pues yo no veo bacterias, ¿verdad? Yo veo las consecuencias. Pero es una manera también de tú decirle que la educación es algo que es significativo en su vida. En su vida. Actualmente todo estudiante tiene una abuela que es diabética. Empieza a hablar de la diabetes. Porque además, como te dije, tienes que atraer la atención del estudiante. Atraer la atención. Es decir, mientras tú no te lo eches en el bolsillo, no has logrado nada. Que te lo en el bolsillo en el mejor sentido de la palabra, de que él, tú lo tengas cautivo. Que llegar a tu clase sea un asunto atractivo. Porque si vemos la historia nacional, y ahora trato de conectar con las reacciones de los colegas del público, nuestra nación tiene 170 años de existencia. Es relativamente joven, depende cómo uno lo compare, porque por ejemplo ciertamente España, en la Biblia se habla de España, y obviamente no del Estado español, sino de España como grupo étnico, ¿verdad? Y de Italia en ese día, porque es verdad, de Roma. Pero nosotros como organización no sabemos esa historia de lo que ocurrió antes del 1492. Nosotros no tenemos historia. Esa historia se murió, aparentemente. Y da la impresión de que como que nosotros empezamos en cero, en el 1492. Y cuidado, porque se supone que mataron a todos los que estaban ahí en 1492, a la mayor parte, ¿verdad? Quiere decir que trajeron una gente
gente incompatible, un grupo del África, gente de España, diferente. Así empieza la conformación de lo que nosotros somos. Tenemos una historia, pero en esa historia accidentada nosotros hemos tenido varias dictaduras férreas y zafarnos de esas dictaduras tuvo un costo muy alto. Y hoy estamos aquí donde ya hemos logrado unos avances. Uno es una sociedad participativa. Fíjense que ya el refrán de que los muchachos hablan cuando la gallina ya casi no se oye, ya la lucha de uno es uno decirle, ay mi hija, ven si participa, pero mira con orden, después que el Señor hable, ¿verdad? Pero ya tú hasta le das tu grado de participación. Es una sociedad que aquí lo que hemos tenido relación con Carlos, cuando yo nací en la capital, mi padre era de Campo, de Puerto Plata, mi papá era mamá también. Entonces quiere decir, y mi abuela aquí de Santiago. Entonces quiere decir que uno sabe también que en los campos se decía, el hombre le decía a la esposa, mira fulana, a mí tú me amuleas y al muchacho tú lo salseas. Como una necesidad que él tenía de coger fuerza para seguir trabajando. Y él pensaba que el muchacho no necesitaba, y lo que le ponían era la salsa del pollo al muchacho, encima del arroz. Y a veces los plátanos hervidos duros, le tiraban mucho aceite por encima, ¿verdad? Mucho aceite para que bajaran más fácil por aquí. Entonces, hoy tenemos desayuno escolar. Ay, sí. Pero en nuestra historia reciente, hasta la década de los 90, hoy yo daba clases en San Francisco de Macorís, el Curne de San Francisco, los domingos, y uno veía maestros que bajaban de allá de la loma con una bata de esa de dormir, porque era lo único que tenía, y hoy hay maestros que andan en jipeta y con celular y bla. De manera que es innegable que hemos tenido unos avances con todas nuestras precariedades. Entonces, contestaba por su pregunta, lo primero que puede hacer cada ciudadano es ser consciente, entender los problemas. Como dijo el doctor Collado, todo proceso investigativo comienza por identificar un problema. Él lo contextualizó en el caso de la investigación-acción, pero todo proceso investigativo. Yo tengo que entender el problema primero. Usted habla del derecho. Tengo que hacer que otros entiendan el problema, porque no basta con que yo lo entienda. ¿Cuántos sí lo entienden? Y si no lo entienden, mi problema no está repitiendo que no lo entienden. Mi problema es buscar mecanismos para que lo entiendan. Pues yo no me puedo estar regodeando como alguna gente. Es que hay mucha gente que no entiende. Es que hay mucha gente que no entiende. No, ¿qué yo estoy haciendo para que lo entiendan? Y cuidado si soy yo el que me entiende. Porque parte de ser un pensador crítico está en eso, en que yo pueda reflexionar sobre mi propio pensamiento y que sea suficientemente abierta como para escuchar el punto de vista del otro y ponerme en sus zapatos. De manera que por ahí empieza la cosa. Alguien habló del ser humano integral. Yo saludo esa expresión, yo creo ciegamente en eso. A veces nosotros nos obsesionamos con que los muchachos aprendan una serie de conceptos, contenidos, y descuidamos cosas que son más fundamentales. ¿De qué le vale a esta sociedad que mucha gente sepa mucho de biología y de química si no nos relacionamos adecuadamente? Nosotros tenemos un récord ahora mismo mundial de más accidentes de tránsito en el mundo per cápita. El número no, pues somos 10 millones de habitantes, pero cuando usted compara por población, y lo que significa esto es que todo el mundo sabe que el tránsito en la ciudad de Santo Domingo y la de Santiago y en otras es caótico. ¿Qué hacemos nosotros los educadores para eso? Contribuir a agravar el problema, donde dice no doble a la izquierda, leer Coca-Cola. Hoy yo hablo de este tema. ¿Tiene consecuencias nefastas para la sociedad o no? Relacionarse una persona con otra no quiere decir conocerse. No. Si usted va en un vehículo y yo voy en otro,
Usted, aunque no me mire a la cara, se está relacionando conmigo. Y el primer punto que una sociedad necesita resolver es el nivel del grado de relacionamiento de un individuo con el otro. Teniendo en cuenta que el relacionamiento quiere decir lo que acabo de decir, no es estar de frente, es cómo tú te relacionas. Relación es lo que tú haces con el presidente o con el viceministro, aunque tú nunca lo veas, con el que te firma el papel, contigo que toma la decisión, con el otro que va en un carro y tú en él. Y si nosotros seguimos con actitudes pseudocientíficas, como por ejemplo pensar que si tú en una carretera y alguien te pone la luz alta, tú le tienes que poner también la alta, y tú no reflexionas de que es mejor tener un ciego que dos ciegos, y tú piensas que poniéndole la alta para contrarrestar la alta de él, dije que alta con alta se elimina. Si es así, por eso lo de educación integral es fundamental. Y si tengo un individuo que ha cogido biología por allá y biología por aquí y no sabe lo que es trazabilidad ni inocuidad de alimentos, y que una bacteria se transmite a través de un alimento, y si tengo un individuo que cogió todo lo que cogió y se cree, cuando tiene un problema de la visión, me dice a mí, préstame tu lente para yo ver esto, porque cree que como ese lente me resuelve a mí, le resuelve a él. Y después va a decir lo siguiente en una guagua: tengo una raquina que no se me quita, y inmediatamente dice, pero mira, fulano, tú lo que tienes que hacer es usar esta hoja porque yo la usé y se me quitó pensando que tú eres igual que yo. Actitudes pseudocientíficas que se repiten a diario en esta sociedad, ¿verdad? Esa educación que hicimos no sirvió para nada. Porque la contaminación inmensa que tenemos aquí con los vendedores ambulantes que hay, que yo desde mi ámbito, no es mi ámbito de acción, pero me he planteado hasta qué punto no estoy obligado a dar cursos de inocuidad de alimentos, porque de que ese individual haga un cursito aunque sea de 3 horas para decirle cómo se transmiten los microorganismos, la bacteria en particular, ¿verdad? Y voy más, poner baños públicos, sanitarios, y también donde lavarse las manos, porque ese individuo lo que está saliendo a buscarse la vida, es normal. Él salió a la calle porque él pudo haber sido un ladrón, salió a buscarse la vida honradamente, y el que le compra está tratando de bajar costo de la comida. Pero aquí hay envuelto el concepto de inocuidad, el concepto de bacteria, y yo hablando de meiosis y mitosis. Esa es mi reacción. En torno a su pregunta, yo no le puedo decir exactamente qué puede hacer la UAP en particular. Este es un tema complejo que hay que reflexionarlo mucho para que usted se lleve muchas inquietudes, que plantee soluciones, que las discuta, que haga foros. Nosotros los dominicanos tenemos una gran ventaja con relación a otros países, y es que nosotros somos muy expresivos. Entonces, como somos tan expresivos, vamos a ver cómo elevamos la calidad de lo que discutimos. Y elevar la calidad quiere decir que yo puedo hablar muchas cosas, porque los seres humanos hablamos de 3 cosas fundamentalmente. Los seres humanos hablamos de cosas, como por ejemplo cuando yo digo, este celular sí está bueno y me funciona, ese carro, estoy hablando de cosas, ¿verdad? Hablamos de gente, como cuando uno dice que fulano le pegó cuerno a su mujer, y eso no es malo, porque imagínense, aquí usted va a ir a un salón de belleza para que le hablen de los terceros. ¡Ay, no! Cuando usted va a un salón de belleza es para que usted relajarse. Por tanto, es bueno que hablemos de cosas. Quiere decir que eso no es malo. Pero el tercer nivel es hablar de ideas. Es olvidarme de la cosa y olvidarme de la gente y hablar de ideas. Y entonces, cuando yo analizo y reflexiono, en mis 24 horas que yo hice, obviamente que la cruz cristiana tiene un palo más largo, tiene 4 partes, 4 componentes, y cada componente significa una cosa diferente. Y la más larga, que es así, significa ocio.
ocio. La de arriba, la partecita de arriba significa amor, que es más chiquita. Y la de la izquierda significa trabajo, y la de la derecha culto. Lo único malo que esa larga, que es ocio, incluye las 8 horas que se deben dormir. Pero entonces, yo debo pensar en el día de hoy, cuando termine, de qué hablé más, de cosas, de gente o de ideas. Yo que tengo la inmensa tarea de educar, que no se le concede a todo el mundo, porque la labor más dignificante que puede haber sobre este planeta se llama la tarea de tener la obligación de ayudar a otros a moverse de un punto a otro, por encima de la salud que es necesaria. Porque si yo tengo salud y vivo aburrido, la vida no tiene sentido. Esa es mi reacción. Bien, buenas tardes. Me agrego a las felicitaciones y mi salutación a la mesa principal. Quiero pedir algo. El maestro doctor dijo algo muy importante al final. La dignificación de esta profesión, que era de ser docente. Y sobre todo en este pasado mes que se celebró el Día del Maestro, yo quiero que a esa expresión le demos un fuerte aplauso. Miren, a raíz de la celebración de la Semana del Facilitador, la comisión determinó la creación de un concurso sobre la redacción de escritos científicos. El concurso hoy va a llegar a su término. Sin embargo, por varias peticiones de muchos docentes que no pudieron terminar a la fecha la redacción de su escrito, nosotros hemos decidido, la comisión, de postergar la fecha. Y hoy solo quiero salpicar un poquito lo que es la presentación del mismo para aprovechar el tiempo. El concurso de redacción de escrito científico está integrado por la comisión del concurso Giovanni Rodríguez, quien les habla, la doctora Luz Rosa Estrella, la doctora Miriam Acosta, Magdalena Cruz, Reina Hiraldo y Yaneli Miñán son las que componen la comisión. El concurso de redacción de escritos científicos sobre la sistematización de buenas prácticas docentes de la Universidad Abierta para Adultos UAP. ¿Cuál es la idea con este concurso? Bueno, pues busca definitivamente identificar y sistematizar y divulgar las prácticas docentes innovadoras que han venido desarrollando nuestros facilitadores a través de la redacción de un escrito científico. ¿Qué significa esto? Que todo facilitador que entienda que tiene resultados importantes de una buena práctica, pues va a sistematizar esto y lo va a convertir en un escrito científico. El mismo se pretende fortalecer la política de investigación que se ha venido implementando en la institución, además de propiciar una mejora continua en la producción y elaboración de escritos científicos. Esto así para cumplir con una de las normativas de nuestro departamento de investigación. El objetivo general es divulgar las experiencias de buenas prácticas docentes con la integración de la tecnología, específicamente el caso de nuestra universidad, de la UAP. Dentro de los objetivos específicos, por cuestión de tiempo solamente le voy a leer dos rápidamente, porque este material se va a reenviar a cada uno de los facilitadores para que puedan tenerlo y hacer una lectura, digamos, más comprensiva del mismo. Identificar las prácticas docentes, eso es lo primero que debemos de hacer. Vamos a identificar alguna práctica docente que se pueda convertir en un artículo científico. Vamos a contribuir con la mejora de la calidad del proceso docente. Estas dos acciones son sumamente importantes porque, vinculado a lo que exponía nuestro conferencista, la investigación educativa es parte inherente de nuestro accionar docente. Entonces debemos de acuñar esa acción y fortalecer los procesos de investigación para mejorar los procesos educativos.
la introducción, la reseña conceptual, la metodología, los resultados, discusión y conclusión y la bibliografía. Algunos de ustedes ya tenían esta documentación a mano. El proceso de evaluación será en dos partes. En una primera fase vamos a recibir los artículos científicos y la comisión va a depurar para posteriormente presentar a la comisión evaluadora, quienes estarán presentando sus escritos en un foro parecido a este que vamos a establecer en fecha más adelante que les voy a mencionar. Los criterios de evaluación a tomar en cuenta son el cumplimiento de la base del concurso, la pertinencia de la práctica propuesta, la claridad en la redacción y adecuado uso de las reglas ortográficas, el grado de innovación de la experiencia, estructura y coherencia del artículo, las evidencias de impacto de la práctica y la temática o contenido tratados y cualquier otro criterio que el comité considere. Obviamente, ligado a estos criterios está la presentación oral del escrito científico de aquellos que son seleccionados. Como una forma de dar un incentivo, más bien que una premiación, porque el accionar de investigación debe ser una condición y un accionar de cada docente. Yo creo que el estímulo es un aspecto inherente de cada uno de los docentes. Pero en primer lugar, para este concurso, 25.000 pesos, segundo lugar, 15.000 pesos y tercer lugar, 10.000 pesos. Estos son algunos de los artículos que ya hemos recibido. En consecuencia de la solicitud, hemos ampliado el espacio y estaremos recibiendo artículos hasta el 30 de julio. 30 de julio. La retroalimentación de esa entrega la estaremos recibiendo el 15 de agosto y la entrega final del artículo será el 30 de agosto para hacer la proclamación oficial de los ganadores con el foro de presentación el 10 de septiembre. Así que me queda solamente motivarles a aquellos que todavía no han concluido, revisar y muchísima suerte. Sí quiero retomar algunas de las ideas que también se presentaron en la ponencia y es qué cosas yo puedo hacer, qué puedo escribir. Bueno, decía nuestro conferencista que podemos investigar sobre las estrategias pedagógicas docentes que estamos utilizando, alguna actividad relevante que usted entienda que haya dado resultados positivos dentro de su práctica pedagógica, algún uso de videos, tutoriales que le hayan sido efectivos, podrían hacer algún proceso de evaluación importante que haya desarrollado en uno de los grupos. Pues todas estas son líneas de acción y de investigación que podrían convertirse en la sistematización de una práctica docente para el escrito científico. Si tienen alguna pregunta, les deseo mucha suerte y estamos aquí esperanzados de que produzcan muchos escritos científicos. Muchísimas gracias.